Aquí estamos ya en este final de la semana laboral. Sin duda alguna ha sido una semana de mucho activismo. Ha sido en sí la semana formal del inicio de las actividades a fondo del año, las actividades laborales del año. El mes de enero es un mes de un activismo tímido en las primeras 2 semanas, porque llega el año nuevo, luego viene el asunto de los reyes, luego el asunto de la Altagracia, el viaje a Higüey, el mes de la patria. Entonces, pues, poco a poco se va la gente incorporando a la cotidianidad. El reinicio del año escolar es un poquito tímido, inician como de costumbre las escuelas privadas. Luego, el Estado dominicano. En el ámbito del Estado, el poder político, tanto el poder legislativo como el ejecutivo, se mueven también con su timidez. En el caso del Congreso de la Nación, que todos sabemos muy bien que se concluyó la segunda legislatura ordinaria del año, el 12 de este mes de enero, pues inmediatamente el presidente Abinader hizo una convocatoria extraordinaria. Y esa convocatoria no se comenzó a trabajar de inmediato, porque una gran parte de nuestros congresistas, encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados, estaban por el viejo continente, por Europa, participando de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, y dejaron a un lado sus responsabilidades en el Congreso de la Nación. Pero ya están aquí y están trabajando. Entonces, dentro de esos trabajos que se están desarrollando en el Congreso de la Nación, cabe resaltar la participación del vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República, el inquieto Iván Lorenzo. Iván Lorenzo aprovechó el escenario del Senado de la República para hacer una denuncia con mucha responsabilidad. Esa denuncia nos remonta al contrato que felizmente concluyó para la compra de energía eléctrica con la vieja empresa generadora eléctrica llamada Coyentri, donde el Estado dominicano le pagaba a esa empresa de generación eléctrica por capacidad instalada, la capacidad de generación instalada, no por la energía servida. Y esta empresa, la Coyentri, que tiene 3 potentes generadores de 100 megawatts cada uno, 300 en total, pues no podía encender sus generadores por los altos costos del combustible que consumía esa planta en ese entonces, que era Fuel Oil número 2, me parece que era, como le llaman el champán del gasoil. Entonces el Estado dominicano prefería comprarle o pagarle, mejor dicho, por la capacidad instalada a esta empresa. Entonces lo que ha dicho Iván Lorenzo en el Senado de la República, sin duda alguna, tiene mucha, pero mucha importancia. Dice Iván Lorenzo que el Estado dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, busca favorecer a una empresa llamada Carpoware Chip, de comprarle energía eléctrica que ella supuestamente va a inyectar al sistema eléctrico nacional interconectado, pero sin seguridad de que esa energía eléctrica que ellos inyecten pueda irradiarse en todo el aparato eléctrico de la República Dominicana. Dice Iván Lorenzo que la compañía Carpower Dominican Republic, S.A., mediante la licitación pública internacional de nueva generación de hasta 800 megawatts, pues se amparó en eso para comprarle a esta empresa nada más y nada menos que 185 megawatts. Esa es la famosa Balcázar que pasó el día pasado por el Mar Caribe, por el malecón de la República Dominicana, con destino hacia Cuba. Dice el congresista que la empresa interconectará al sistema eléctrico nacional
la cantidad de 185 megawatts, 178 megawatts, perdón. Esos 178 megawatts han respondido a un proceso supuestamente de una licitación que esta empresa ganó. Entonces se le adjudicó esto. Pero ¿qué sucede? Según explica Iván Lorenzo, aunque no genere electricidad, la empresa distribuidora de energía eléctrica que supuestamente va a recibir esos 178 megawatts tiene que pagarle a esta empresa nada más y nada menos que $40,552 por megawatt al mes para la barcaza de 103 megawatts. La barcaza tiene una capacidad de generación de 103 megawatts. Sin embargo, dice que va a servir 178 megawatts. ¿Y los 75 restantes? ¿Dónde están? ¿En el National City Bank? No creo que estén ahí, ¿verdad? Entonces, de igual modo, tendrá que pagar el Estado Dominicano a través de la empresa distribuidora de electricidad de $45,999 por megawatt para la barcaza de 75 megawatts. O sea, son dos barcazas, una de 103 megawatts y otra de 75. Eso es lo que totalizan 178. Si la de 103 tiene que pagarle por megawatt $40,552, la de 103. La de 75 megawatts tiene que pagarle $45,999 por megawatt. Esto significa que por ambas habría que pagarle, por ambas plantas. ¿Ustedes saben cuánto tendría que pagar el Estado Dominicano mensualmente? Aunque esta planta no genere un solo megawatt, tendría que pagarle nada más y nada menos que $8,187,822 mensual, sin producir ni un solo kilo de energía eléctrica. Entonces, esto que criticamos tanto los dominicanos cuando se le pagaba a la famosa Collentry por no encender sus plantas. Por no encender su planta se le pagaba a la Collentry. Creo que eran $5 millones mensual. Entonces, se va a repetir la historia. Un contrato que tanto se criticó. No podemos. El Estado tiene que avanzar. Tiene que superar los escollos del pasado. No podemos seguir en lo mismo, bajo ninguna circunstancia. El gran fracaso de este gobierno ha estado en el sector eléctrico. Ese ha sido el gran fracaso. Desde que llegó al poder Luis Rodolfo Abinader Corona, se está hablando de la incorporación de más generación al sistema eléctrico nacional interconectado para acercarse a la meta que establecen los expertos, que dice que el país crece alrededor de 150 megawatts por año. Un país en desarrollo como este es bueno que genere suficiente energía eléctrica a bajo costo para provocar, para motivar la inversión extranjera aquí en el país, para motivar esto. Pero no. Entonces se quiere subsanar esto y se ha convocado una licitación que supuestamente se adjudicó para el Estado comprar 800 megawatts. Comprar, no construir, como fue el caso de Punta Catalina. El Estado construyó en Punta Catalina 752 megawatts. Una planta propiedad del Estado Dominicano, que se construyó con ahorros propios, con préstamos internacionales, y ha sido la salvación para que el país no se apague por falta de generación eléctrica. Entonces, muy bien que las actuales autoridades piensen a futuro y que traten de lograr que lo que queda de gestión gubernamental, que lo cual va a ser difícil, se instalen estos 800 megawatts, se coloquen en línea. Reitero, será pero muy difícil, muy difícil. Sigue contando con esas dos plantitas, una de
3 megawatts y otra de 75 megawatts. A ese ritmo no van a lograr esa meta. No la van a lograr. No la van a lograr. Entonces, uno de los grandes fracasos de esta gestión gubernamental, reitero, ha sido la generación y comercialización de la energía eléctrica. Fíjense que brilló por su ausencia la memoria que han rendido las instituciones del Estado ante el país. Brilló por la ausencia la memoria del Ministerio de Energía y Minas. Nadie me puede decir aquí en este país que el Ministerio de Energía y Minas presentó su memoria en un hotel de la capital dominicana. El amigo Antonio Almonte, Toñito, presentó los logros en el sector eléctrico. No ha podido decirlo, muy por el contrario. Tienen fracasos. El caso de haber cedido en arrendamiento o en usufructo la central termoeléctrica Punta Catalina a un empresario del sector de la generación eléctrica, como lo es el señor Celso Marrancini, es un fracaso para este gobierno. Es un fracaso porque es un gobierno que decía tener profesionales competentes en las diferentes áreas del quehacer económico, político y social de la República Dominicana. Entonces ahí, en el área del sector eléctrico, ha demostrado no tener el personal adecuado. Cuando llegaron, hicieron un chapeo bajito en Punta Catalina, todos los funcionarios de nivel, los ingenieros calificados, los que vieron crecer a Punta Catalina paso a paso, lo cancelaron, salieron de ellos. Ahí se comenzaron a presentar, a confrontar situaciones por falta de mantenimiento. No fueron previsibles, no actuaron con previsión, no compraron el combustible que necesita esta planta para mantenerla en línea. Se apagó Punta Catalina por falta de combustible, por falta de carbón mineral. Se le empeora la situación con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El mercado del carbón mineral pues toma otro rumbo y se encarece este combustible. Todo esto se le presentó, pero por falta de previsión, por falta de previsión. Este gobierno ha dicho de que los 800 megawatts que se licitaron para construirse en Manzanillo, Montecristi, serían a partir del gas natural, lo cual sería importante. Vamos a ver cuál es el comportamiento del mercado de gas natural en el mundo en estos momentos. Vamos a ver si esas empresas saben a ciencia cierta en qué negocios se van a meter, porque tienen que construir ahí una planta procesadora de gas natural que tiene un costo adicional a la construcción de la misma planta. Entonces vamos a ver qué ocurre, pero sin duda alguna la denuncia que hace el senador Iván Lorenzo, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República, debe mover a preocupación. Merece una respuesta contundente, convincente del ministro Antonio Almonte, en su calidad de cabeza del holding eléctrico de la República Dominicana. El ministro Almonte no ha querido hablar de esto, por más que se le ha preguntado, no ha querido decir nada. Fue llamado al Senado de la República para que hablara sobre esto, a cuestionamiento del senador Ricardo de los Santos, el senador de Sánchez Ramírez e Iván Lorenzo. Toñito Almonte no dijo nada. Sería importante que él lo diga, porque cuando estaba en la oposición era una persona que emitía opiniones sumamente importantes que llamaban a reflexión, a cuestionamiento sobre el mismo proceso de construcción de Punta Catalina. Entonces ahora nos gustaría escuchar el parecer de este profesional vinculado al negocio de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es bueno usted hablar en la oposición, pero es difícil usted actuar desde el solio presidencial o desde el solio donde le corresponde actuar. Entonces, por eso dice un viejo adagio popular que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Vamos a ver si se toca la misma melodía de con violín y con guitarra estando en el gobierno. Porque sin duda alguna, reitero lo que hemos dicho en otras ocasiones de este comentario, de que
el gran fracaso de este gobierno ha sido la generación y comercialización de la energía eléctrica. La ADAT, que es nada más y nada menos que la Asociación Dominicana la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, ADAT, a través de su presidenta, la señora Kirsis Jaques, ha dado una información en esta semana muy, pero muy importante. Que esto quizás provoque que de nuevo se relance el movimiento que establece o que solicita, que pide y exige que se devuelva a los ahorrantes, a los depositantes de las AFP, el 30% de lo que tienen depositado en estas AFP, que es un grave error, es una ridiculez solicitar esto. Lo que se debe solicitar es, ¿sabe qué? Esto que voy a decir ahora. Habla Kirsis Jaques diciendo que las AFP, los afiliados a la AFP, ganaron más de 42.000 millones de pesos. Eso dice Kirsis Jaques. Más de 42.000 millones de pesos. 42.265 millones de pesos fue la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones al cierre del pasado año 2022. El patrimonio administrado por las AFP, Crecer, Popular, Reserva, Romana y Siembra, que cerró en un total de 823.755 millones, se incrementó en 79.216.005.5. De esos 79.216.005, 42.265.000 fueron a parar a los afiliados a las AFP. La diferencia entre 79 y 42, le voy a decir ahora mismo cuál es, pero es mucho dinero que ha quedado a favor de las administradoras de los fondos de pensiones. Vamos a hacerla rápidamente, la diferencia entre 79 menos 42. Estamos hablando que justo casi la mitad quedó en manos de la ganancia que tuvieron esos fondos de pensiones, quedó en manos de las administradoras, de las AFP. ¿Sabe cuánto quedaron? 37 millones de pesos. Entonces, eso es lo que debe cambiar. Dice Kirsis Jaques que la rentabilidad aportó el 53.4% a este crecimiento. La AFP, miembros cerraron en diciembre en más de 12%, cifra que es indicador de la gestión favorable de las AFP en la administración de los portafolios. Muy bien, pero que me explique la señora Jaques, ¿por qué tienen las AFP que ganar tanto administrando los fondos de los trabajadores? 37 millones aproximadamente. De eso vamos a decir quizás, vamos a pasar de tontos, que los 37 no quedaron en manos de ellos, que parte de esos 37 millones que no recibieron los trabajadores, de los 79.216 que generó, parte de ese dinero pues, que se invirtió en la modernización de los sistemas contables, en la compra, pago de software, de data, parte de ellos, en nómina. Caramba, pero todavía es mucho dinero, son 37 millones. Si usted le resta a esos 37, réstele los 17, quedaron 20 millones de pesos en manos de los propietarios de estas agencias administradoras de fondos de pensiones. Entonces, por eso es que debe clamar por revertir esto, por cambiar esto, y que debe clamar el legislador dominicano. La modificación urgente de esa ley 8701, la ley de seguridad social, que reduzca los márgenes de beneficio de las administradoras,
que eleve los márgenes de beneficio que se le van a sumar a cada uno de los afiliados a las AFP, para que al final de su vida útil pueda tener un retiro digno, que se acerque al salario que ganaba cuando estaba activo. Por eso es que debemos abogar por esa modificación profunda a esa ley 8701. Modificar esta ley 8701 para que el usuario de los del seguro familiar de salud, de las ARS, no sufran lo que están sufriendo ahora. Que se haga transparente el uso de estos recursos, cómo se invierten esos recursos. Me gustaría escuchar un informe de la agencia que maneja las ARS, al igual que este. Es claro, preciso y conciso. Kirsi Hacker no quiere ocultar lo que han ganado las AFP, y ahí lo dice. Muy claro, muy bien. Pero me gustaría ver un informe parecido a este, rendido por la aseguradora de riesgo de salud, que digan, hemos pagado tanto por asistencia médica a nuestros afiliados, hemos pagado tanto por internamiento, hemos pagado tanto por consultas, recibimos tanto y se gastaron tanto. Para que el pueblo pueda ver, el Colegio Médico Dominicano pueda ver cómo se gasta el dinero que los trabajadores dominicanos, las trabajadoras dominicanas aportan al sistema de seguridad social de la República Dominicana, que tiene tres componentes actualmente en vigencia, que es la aseguradora de fondo de pensión, la aseguradora de riesgo de salud y lo que se llamó la aseguradora de riesgo laborales, antigua aseguradora de riesgo laboral, ARL, que ahora es el IDOPRIL, que esa parte el trabajador no tiene ningún aporte. Ese es un aporte 100% del empleador, pero donde el trabajador tiene aporte junto al empleador es en lo referente al seguro familiar de salud y la aseguradora de fondo de pensiones. Y tanto el trabajador como el empleador merecen explicación convincente, estados financieros auditables, digeribles, que la gente pueda entenderlo, que las empresas como tal, a través de los departamentos de gestión humana o recursos humanos, puedan informar a sus trabajadores. Ya muchas de las AFP dejaron de enviar los informes que enviaban mes tras mes a los usuarios, a los afiliados, ya no lo envían. Y es necesario que eso se envíe. Entonces me gustaría ver a un partido gobernante como el PRM, con una mayoría importante en ambas cámaras legislativas, sintonizar con el sentir del pueblo dominicano y acoger como prioridad número uno en este año preelectoral, para ganar el favor del elector, la modificación a profundidad de la Ley de Seguridad Social. Algunos me dirán, sueña Pilarín, porque esos empresarios de estas agencias, de las AFP, de las ARS, aportan mucho dinero a los políticos, a los candidatos a diputados, a senadores, para que estos a su vez asuman compromiso con ellos. Hay muchos proyectos en el Congreso de la Nación que se han presentado por diputados y senadores, si se quiere, progresistas, para modificar esta ley, pero han muerto en el intento. No consiguen el respaldo de la mayoría de los legisladores. En consecuencia, mueren. Hay muchos proyectos que se presentaron en el Congreso de la Nación en el pasado para controlar la tasa de interés que le cobran los bancos comerciales del país a los usuarios de la tarjeta de crédito. Se ha hablado de eso muchas veces. Desde los años 90 que trabajaba yo en el Congreso de la Nación, se habla de esto. La tasa de interés más alta la tiene la tarjeta de crédito, hasta un 60%.
le cobra la tarjeta de crédito anual. Anual. Y eso ningún legislador habla de eso. Ustedes lo ven, el que aspira a diputado y senador, habla muy bonito, el asistencialismo de darte 500 pesos, el picapollo y el refresco para que vaya a votar por mí, pero después de ahí no tengo más compromiso contigo. Los jugueticos que le dan para los niños en el Congreso de la Nación, después que si se convierte en diputado, a los diputados para que ellos a su vez pues, lo distribuyan en su área clientelar. A los senadores también le dan lo mismo. Y todos, absolutamente todos lo toman para distribuirlo en su área clientelar. No he visto el primer congresista que diga, no, yo sugiero que esto no se distribuya, que esto no se haga, que se descontinúe esto. No, no he visto el primero que haya hecho eso. Vamos a esperar que estas memorias del año 2022, memoria financiera que rindió la ADAF, lo rinda también la entidad que agrupa a la aseguradora de riesgo de salud y que el país pueda enterarse de cómo se gasta el dinero que aportan los obreros, los trabajadores y el empresariado dominicano en la seguridad social. Ayer se cumplieron 210 años del nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. 210 años. Pues también el día de ayer, 26 de enero, pues se conmemoró un aniversario más del nacimiento de las altas cortes, de la promulgación de la Constitución del año 2010. La Constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana después de la de 1963 del profesor Juan Bosch, que fue modificada, se le quitaron esos avances en el año 1966, la Constitución del presidente Balaguer, que ha sido la Constitución que más tiempo perduró sin ser tocada, producto de la hegemonía, el control absoluto que tenía de todos los poderes del Estado el presidente Balaguer, que aunque perdió la presidencia de la República en el año 1978, después de 12 años ininterrumpido gobernando, pues el PRD duró 8 años gobernando, pero 8 años sin tener la mayoría que le permitiera realizar modificaciones profundas en la Constitución de la República. Es en el año 1994, con la crisis electoral que se presentó, que se modifica esa Constitución del año 1966 para crear modificaciones muy ligeras. Esa modificación contemplaba la convocatoria de elecciones en 2 años y establecer la famosa segunda vuelta y también la elección de los honorables magistrados de la Suprema Corte de Justicia a través de lo que se ha llamado el Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo sus primeras sesiones en el año 1997. Esta nueva etapa que vive el país con la promulgación de la Constitución del año 2010, pues no permitió la creación de cortes especializadas, como es el caso del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que arriba este año a sus 12 años de creación. Y con él pues, concluye el ciclo de la primera camada de integrantes, de magistrados que conformaron el Tribunal Constitucional de la República. Solo quedan ahí, que fueron electos por 12 años, el actual presidente, don Milton Rey Guevara, y mi dilecto y apreciado amigo Lino Samuel Vázquez, que concluyen a finales de este año 2022 su estadía en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Otro de los logros de esa Constitución del año 2010 es la creación del Tribunal Superior Electoral, que como su nombre lo dice, es para resolver los conflictos que se producen producto de los procesos electorales en la República Dominicana, y el Tribunal Superior Administrativo.
Sin duda alguna, esa constitución promulgada el 26 de enero del año 2010, pues una constitución que no ha encontrado parangón, no ha encontrado comparación. Después de esto, pues se efectuó una segunda modificación constitucional con el único objetivo de permitir la repostulación presidencial del presidente de turno. A la sazón, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Me refiero a la modificación de la Constitución en el año 2015, que la que existió en el año 2010, pues solo permitía la postulación presidencial, un receso y volver a presentarse como presidente de la República. Con eso pues se buscaba, si así lo entendía, con eso se buscaba disolver la reelección consecutiva y en consecuencia los actos reñidos con el buen manejo de la administración pública que se producen, que el presidente de turno no tuviera a su antojo en bandeja de plata los recursos del Estado para montar la reelección presidencial. Con esto, pues el presidente Danilo Medina, en ese entonces, en el 2015, puso fin a esta situación y el actual presidente de la República, don Luis Rodolfo Abinader Corona, no tiene ningún obstáculo para presentarse de nuevo como candidato presidencial por el partido al cual él pertenece, el PRM. Y esto también, sin duda alguna, fue la estocada mortal para contribuir poco a poco a sacar al PLD del poder. El presidente Medina logró su proyecto, se reeligió con más votos con los cuales fue electo la primera vez en el 2016, se reeligió, pero no pudo lograr que como partido, su partido se reeligiera en el 2020, porque con sus acciones produjo el requebramiento, la división de esta entidad política, con el cuestionado proceso de primaria para elegir el candidato presidencial, y tuvo el presidente de esa entidad política, el doctor Leonel Fernández, en ese entonces, que renunciar del Partido de la Liberación Dominicana y llevarse una gran parte de los dirigentes que le seguían. Esto fue lo que le puso el tope final a las gestiones gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que en este nuevo aniversario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el magistrado Milton Rey Guevara debe sentirse muy orgulloso, porque el tribunal ha actuado apegado a lo que establece la Constitución de la República Dominicana, ha actuado con verdadera imparcialidad, con una impronta sumamente importante, un tribunal que nació con un folder debajo del brazo. Se creó el tribunal, pero no tenía un asiento, no tenía dónde despachar los jueces, andaban dividiéndose en diferentes lugares. Recuerdo que hasta una universidad privada del país le cedió sus salones para las audiencias. Ya hoy día, pues, el Tribunal Constitucional tiene una sede propia, no la adecuada, ahí en la Plaza de la Bandera. Se está haciendo una remodelación en la parte trasera de ese edificio donde se alojaba la sede del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, y puede trabajar un poco más cómodo ahí, pero no es el lugar adecuado. Pienso que luego a futuro se debería pensar en destinar un edificio con cierta capacidad para personal donde se puedan albergar las altas cortes, tanto el Tribunal Constitucional de la República Dominicana como el Tribunal Superior Electoral, así como también el Tribunal Superior Administrativo. Esto para facilitar al usuario de los servicios que prestan estas instituciones acceder a ello con facilidad. Vamos a esperar que sea así, que los gobiernos por venir pues destinen una parte de los recursos que se requieren para esta edificación, o comprar unos edificios de estos que hay, que se han incautado, se han embargado a instituciones que ya no tienen razón de ser, destinarlo a estas altas cortes, a albergar las altas cortes. Pienso que por razones políticas, de seguro que la gestión gubernamental no
no va a ser lo que debía haber hecho. Celebrar a todo lo largo y ancho del país ese aniversario de la Constitución del año 2010, ese aniversario de la creación de esas altas cortes. Entramos ya al tramo final del presente mes de enero. En pocos días estaremos ya en el mes de febrero, el segundo mes del año. Un mes donde aquí en República Dominicana pues, recordamos varias fechas heroicas, entre ellas el 27 de febrero del 1844. Pero en el ámbito internacional se va a incluir una nueva fecha. El primer aniversario del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que no ha sido entre Ucrania y Rusia, sino entre Rusia y los aliados de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania ha llevado este conflicto bélico a un año, producto de la ayuda que ha tenido de sus grandes aliados, de los países que conforman la OTAN, sin pertenecer todavía a la OTAN. Porque recordemos que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia se inicia justamente por la intentona de Ucrania de afiliarse a la OTAN, esa organización del Atlántico Norte, donde podrían pues, establecer lo que le llaman un cerco a Rusia. Estados Unidos en medio de esto está anunciando que va a enviar nada más y nada menos que 31 tanques M1 Abraham a Ucrania. Alemania está listo para enviar tanques también a Ucrania, los famosos tanques Leopardo. Esto, mire, puede que en los próximos días o a raíz de cumplirse el primer aniversario de este conflicto bélico, la situación se extienda, se agrave aún más, de que el conflicto ya no sea entre dos naciones vecinas, sino que se lleve, que se envuelva a otras naciones, las que han estado apoyando a Ucrania, tanto soterrada como activamente. Entonces esto es peligroso, porque Rusia no ha dicho todavía aún lo que hará, pero inferimos que podría usar las temibles ojivas atómicas. Eso sería un desastre para el mundo. Si hoy la inflación está en niveles alarmantes, imagínense que se produzca un conflicto bélico intercontinental, mundial, pues podría agravarse la situación en el mundo. Pero muy en especial en Estados Unidos, que a nosotros como país dependiente en muchos aspectos de Estados Unidos, el principal polo de migración de nosotros en los Estados Unidos. En Estados Unidos es donde más residen dominicanos. Y estos que residen allá en Estados Unidos, poco que mucho se recuerdan de sus familiares, que le envían los 100, los $50, que le envían lo que le llamamos los dominicanos, los famosos tanques de comida que se compran, que se adquieren con los cupones que le dan allá a los residentes de los Estados Unidos, y le agregan otra cosa más, y viene ese tanque con muchísima bisutería, cosas comestibles, que allá no lo necesitan, pero aquí sí lo necesitamos, y la familia se beneficia de todo esto. Vamos a esperar que este conflicto bélico entre Estados Unidos y Ucrania se resuelva cuanto antes y que no se llegue al extremo. Se esperaba que con la llegada de las temperaturas gélidas temperaturas, el duro invierno que vive Europa, Alemania, Ucrania, Rusia, que ese duro invierno que llama a consumir más combustible, y el principal productor de gas natural, el combustible ideal para la generación de calor, es Rusia, y que lo distribuye a través de un gasoducto a los principales países europeos, los que colindan por lo menos con su territorio. Se dice que el ejército ucraniano está tan débil, tan deteriorado por las bajas que ha sufrido, que están ahora reclutando a la mala
de miedo y pujado, como decimos aquí en República Dominicana, a jóvenes para incorporarlo a su ejército. Eso va a ser catastrófico, porque estos jóvenes sin ninguna experiencia en el manejo de armas, que lo pongan a manejar un fusil, es una condena de muerte. Señores, será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.